Buenos días, tema fascinante hoy, ya que vamos a descubrir cómo Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, se ha convertido en un territorio donde el Islam es hoy la religión dominante. La historia islámica de este país es relativamente reciente, comenzando alrededor del siglo XIV. Pero entonces, ¿qué religión practicaban los habitantes antes de eso? ¿Por qué y cómo se islamizó el territorio? ¿Cuáles son las consecuencias para la Indonesia moderna? Vamos a responder a todo eso de inmediato. Nosotros, sí, porque para este tema le doy la palabra al amigo Averroes, talentoso miembro de Heródoto, especializado en la historia islámica, que trata con gran seriedad, y descubrirán más después de este mini documental. Antes de que Averroes hable, comencemos con algo de contexto. Debido a su configuración geográfica que ven en la pantalla y a los fuertes vientos del monzón, el territorio indonesio era perfecto para la actividad comercial. De hecho, el territorio rápidamente se encontró en el eje comercial marítimo Medio Oriente-China, pasando por el subcontinente indio, permitiendo a las poblaciones locales aprovecharlo como escala e integrándose en este eje comercial, permitiéndoles exportar un cierto número de las riquezas naturales del territorio, mientras crean una relación muy estrecha tanto con el subcontinente indio como con China, como pronto entenderán. Es difícil determinar un comienzo preciso para esto debido a la falta de fuentes confiables, lo cual es un problema recurrente al hablar de la historia de Indonesia. Sin embargo, los historiadores creen que todo comenzó en los primeros siglos de Pana 100-1900. Así, la riqueza en recursos y el comercio permiten inicialmente la emergencia de pequeños reinos relativamente aislados entre sí, pero a través de los cuales se producirá lo que los historiadores a veces llaman la hinduización de Indonesia. Y esto, desde el siglo IV de nuestra era, los hindúes. ¿Pero qué estaban haciendo allí esos? Sí es posible con la ruta de la seda. A veces hay 2 o 3 que aparecen. Aunque previamente se desarrolló una religión indígena animista, el efecto combinado de las relaciones comerciales entre los diferentes territorios de la potencia cultural india en ese momento, junto con la llegada de tipos de misioneros al archipiélago, permitirá la aparición del hinduismo y el budismo dentro del territorio. Estas 2 religiones indias se establecen con el tiempo en Indonesia, adaptándose a las creencias y realidades locales preexistentes. A partir del siglo VII surgirá el poderoso reino Sriwijaya en la isla de Sumatra. ¿Quién es? Esta, cuyos soberanos llevaban el título de Maharaja, como en India, eran budistas y cuyo poder se basaba esencialmente en sus actividades económicas marítimas. Otros reinos menores, también indianizados, también hacen su aparición, y generalmente eran hindúes o hindú-budistas. Posteriormente, el reino de Sriwijaya y otros estados menores de la zona buscarán insertarse en los flujos comerciales hacia China, aumentando los lazos con el territorio chino y la influencia política china en la región. De hecho, apoyándose en su sólido comercio y una diplomacia agresiva. El reino, en su apogeo en el siglo X, controló un vasto territorio, abarcando 2/3 de Sumatra y, por un breve periodo, casi toda Java. Los historiadores estiman que en esta época, el mundo árabe conocía bien este territorio por su estaño, marfil, especias, maderas preciosas, alcanfor y más. Dicho esto, en esa época, los puertos del reino de Sriwijaya son visitados principalmente por comerciantes y viajeros de toda Asia y en particular de China. Como habrán entendido, también es un periodo de prosperidad material y cultural para el budismo indonesio. A principios del siglo XII, el comercio con los territorios al oeste de Indonesia, principalmente el subcontinente indio y el Medio Oriente, y potencialmente la costa este africana, aumenta a expensas del comercio chino, que está en declive. Es durante este periodo que se multiplican los contactos con comerciantes musulmanes provenientes tanto del Medio Oriente como del subcontinente indio. Recientemente cayó ante conquistadores musulmanes. En el siglo XIII, el reino de Sriwijaya declina, volviendo la región inestable y sacudida por numerosos conflictos, que van a permitir la emergencia, desde la isla de Java del reino indobudista de Majapahit, que alcanza su apogeo en el siglo siguiente. A partir de ese momento, la presencia del Islam en Indonesia comenzará a tomar su verdadera forma. Para abordar este tema los dejo con Román, del canal Averroes. Oh, perdón, discúlpame. Fue solo que estaba un poco distraído, porque estaba leyendo un libro que era súper interesante, por cierto, que nos enseña muchas cosas sobre la vida.
Todo eso, entonces, estaba un poco distraído, no necesariamente pensaba en el video. Todo eso, entonces, en fin, ¿qué más? Así que aquí estoy, soy Román del canal Averroes, y hoy les hablaré sobre la islamización de Indonesia. Una islamización tardía que comienza a principios del siglo XIII y se acelera principalmente a partir de los siglos XV y XVI. Esta islamización es llevada a cabo inicialmente por comerciantes musulmanes que, antes del siglo XIII, ya estaban presentes en India y comerciaban con las regiones situadas más al este. Por ejemplo, los barcos partían de Mascate, en el actual sultanato de Omán, transitaban por la India, hacían numerosas escalas en el sudeste asiático y terminaban por llegar a los puertos chinos. Y lo que hay que entender es que los comerciantes musulmanes, en aquel tiempo, no eran solo comerciantes. A diferencia de hoy, donde al ejercer una profesión, nos especializamos en un área específica. En aquella época, los comerciantes también podían ser misioneros religiosos. Y eso, naturalmente, aceleró el proceso de islamización. Antes de continuar, es necesario aclarar un pequeño detalle, simplemente para definir este término de islamización que utilizo por simplicidad, pero que, en realidad, abarca dos significados y grados diferentes. Primero, primer sentido y grado. ¿La conversión? Y sí, la islamización comienza primero con la conversión de una persona. Pero eso no significa que esta persona conozca y aplique verdaderamente las prácticas del Islam, sus reglas, y especialmente la ley musulmana, la Sharia. Ese es el primer sentido de la islamización, que por supuesto es muy parcial. Y el segundo sentido es por lo tanto la comprensión y la aplicación de las prácticas y normas musulmanas. Esto va acompañado de la creación de escuelas islámicas, mezquitas, etc. Cuando les hablo de la islamización en el siglo XIII, deben entender principalmente el inicio de las conversiones. Aún no tratamos con musulmanes con gran conocimiento de su religión. En síntesis, la islamización en el sudeste de Asia inició en el siglo XIII, y no es simplemente el hecho de los comerciantes originarios de Medio Oriente, ya que las poblaciones convertidas, especialmente los indios, también propagaron el Islam hacia el este. En lo que respecta a Indonesia, las primeras conversiones habrían tenido lugar en la isla de Sumatra, y en particular en las ciudades de Aceh y Perlac. Sobre este punto, tenemos el testimonio de Marco Polo que, a finales del siglo XIII, hizo escala en el puerto de Perlac, y él nos dice lo siguiente: Perlac es un enclave musulmán en un entorno no musulmán, si nos referimos a las palabras de Marco Polo. Por lo tanto, entendemos que la islamización no afectó a toda la isla de Sumatra, sino que afectó a áreas particulares, y especialmente a puertos como el de Aceh. Un siglo después, es el gran viajero Ibn Battuta quien visita Sumatra. Su relato indica que la islamización avanzó con gran rapidez. Según él, se crearon varias instituciones islámicas. Había un sultán, escuelas jurídicas y cadíes, pero no eso. ¿Los cadíes son puramente islámicos? Es completamente estúpido. Finalmente, en serio, el cadí era una especie de juez con un papel muy amplio. Y, según Ibn Battuta, estos cadís no eran simples musulmanes, sino shurafás, es decir, descendientes del profeta Muhammad. Por lo tanto, en el siglo XIV, la islamización realmente comenzó, pero por otro lado, en regiones bastante limitadas, principalmente bajo Matra, y en algunos puertos como el de Aceh. Además, la islamización se aceleró por el declive progresivo de los mongoles tras la Gran Peste de 1348. En el pasado, el comercio entre Medio Oriente y Asia se hacía de dos formas. Por un lado, por vía marítima, a través de los océanos Índico y Pacífico, y por otro lado, por vía terrestre, pasando por Irán, y todos los países que terminan en Ain, como Turkmenistán, Pakistán, Uzbekistán, etc. Todo esto, por supuesto, para llegar principalmente a China. Los intercambios terrestres eran posibles principalmente por el dominio mongol en estas áreas. Gracias a lo que se conoce principalmente como la Pax Mongólica, los territorios atravesados por las rutas comerciales estaban muy seguros. El declive de los mongoles, debilitado por divisiones internas y la peste negra, perjudicará esta organización. Debido al peligro en las rutas terrestres, el comercio optaría por la vía marítima. Cada vez más comerciantes se dirigen hacia el sudeste asiático, especialmente hacia Indonesia. Entre los siglos XIII y XIV se producen numerosas conversiones. Y la pregunta que nos interesa primero es la siguiente: ¿quién se convierte? En este punto, los historiadores están bastante divididos. Sin embargo, están de acuerdo en un punto.
Las primeras conversiones en Sumatra, especialmente en Aceh, ocurrieron durante el siglo XIII. Los historiadores destacan dos modelos de conversión. Un modelo top-down, donde el soberano se convertiría primero y causaría la conversión de sus súbditos. Y un modelo de abajo hacia arriba, donde los súbditos se convertirían, lo que obligaría a su soberano a imitarlos. En resumen, para Sumatra, consideramos ambas hipótesis. Primero que nada, es muy probable que las dinastías que reinaban en el pasado se hayan convertido desde principios del siglo XIII. Lo sabemos gracias a las estelas funerarias islámicas encontradas en el lugar. Este es el caso de Malik al-Shah, sultán superado a fines del siglo XIII. Entonces, me preguntarás por qué estos soberanos se convirtieron al Islam. No estamos en un mundo de fantasía, al menos no lo creo. Y por supuesto, no uno se convierte solo por simple convicción religiosa. Los historiadores han identificado 5 elementos que podrían haber motivado la conversión de los líderes políticos. Las razones son 2. La convicción religiosa, que no se puede descartar, y la política matrimonial. Quizás este fue el caso de Malik el-Shah, quien se casó con la hija del soberano musulmán de Perlak. Por último, la tercera motivación es la amenaza. Sí, todos saben que no hay nada como una amenaza para hacer que alguien se doblegue, ¿no es cierto? O tal vez para hacerle creer cosas en las que absolutamente no cree. Simple, básico. La cuarta motivación es una conversión condicional. El soberano se convierte y recibe ayuda militar de los musulmanes a cambio. Y quinta motivación, no menos importante, la distinción frente a otros poderes. En el siglo XIII, 2 dinastías dominaban la región. La dinastía budista de Srivijaya, ubicada al sur de Sumatra y en declive en ese momento. La dinastía hinduista de los Mahapajids experimenta un verdadero auge alrededor de Java. Por lo tanto, algunas dinastías lógicamente decidirán convertirse al Islam para no seguir estando a la sombra de estos 2 poderes dominantes en la región. Ahora, abordaremos el segundo modelo de conversión, de abajo hacia arriba, es decir, de los súbditos hacia el soberano. En este proceso, los primeros actores son los comerciantes musulmanes. Como les decía antes, para llegar a China, los comerciantes hacían escala en los puertos de Indonesia, en Molucca, en Pasé, en Aceh o incluso en Perlak. Y durante esta estancia, no era raro que algunos musulmanes se casaran con una mujer local, lo que llevaba a su conversión. La nueva esposa va transformando gradualmente su entorno. De esta manera, se forman pequeños núcleos familiares musulmanes en Indonesia, originados por un solo hombre. Otros actores, como los misioneros y místicos musulmanes, que a veces también eran comerciantes, entran en juego. Ellos también se casan y practican el proselitismo, es decir, buscan convertir a las personas con las que conviven. Después de esta primera fase de conversión, presenciamos una segunda fase, la de la verdadera islamización. Se construyen mezquitas y escuelas religiosas y jurídicas, con imanes y maestros religiosos. Además, algunos místicos se organizan en cofradías, lo que permite difundir aún más la fe musulmana. Pero entonces, una vez más, me preguntarás por qué el Islam ha seducido tanto a los indonesios. Los historiadores ven 3 elementos, además de los que ya les presenté antes. El primero tiene que ver con los valores promovidos por el Islam. Si el Islam se considera igualitario, el hinduismo, por otro lado, es muy desigual. Por lo tanto, convertirse al Islam era una esperanza para las poblaciones de origen modesto de poder ascender socialmente. Además, este principio aplica a algunos poderosos que no debían gobernar por sus bajas distracciones. El segundo elemento se relaciona con el primero, ya que el Islam permite implementar un orden social sólido y una paz relativa. Esto es beneficioso para el crecimiento del comercio. Sin mencionar que la ley islámica brinda reglas y un marco legal para el comercio marítimo. Finalmente, último elemento, las poblaciones pudieron considerar que convertirse al Islam era una forma de reconciliarse con un nuevo Dios, sin rechazar a sus dioses antiguos. Podríamos hacer un paralelo con la antigüedad, y en especial con los romanos, quienes no tenían ningún problema en aceptar deidades extranjeras en su panteón. Al contrario, esto les brindaba una nueva protección. Hasta ahora hemos hecho muchas teorías. Ahora veremos cómo el Islam se propagó en gran parte de Indonesia. Avancemos al siglo XVI, cuando el Islam empezó a ganar terreno significativamente.
A comienzos del siglo XVI, Malaca era el principal centro comercial y religioso para los musulmanes en el sudeste asiático. Desde aquí partían los comerciantes musulmanes hacia Indonesia, pero otros comerciantes originarios de las costas indias, especialmente de Gujarat y Coromandel, pasaban por Malaca. En 1511 los portugueses tomaron Malaca. Esto fuerza a los musulmanes a mover su comercio hacia el este, particularmente hacia Indonesia. En ese momento, dos puertos van a disputarse el lugar de Malaca como centro religioso y comercial de los comerciantes musulmanes. Los puertos de Aceh en Sumatra y Johor en la actual Malasia. La rivalidad entre los dos puertos, junto con la llegada de los europeos, aceleró la islamización de Aceh y de gran parte de Indonesia. Además de eso, los musulmanes indonesios se alejaron de la India, donde los portugueses y los ingleses están presentes, para comerciar directamente con Arabia y el Medio Oriente. Esto los conecta directamente con la ortodoxia musulmana. Y aún más, algunos musulmanes indonesios lograrán realizar la peregrinación, el Hajj a la Meca. Y estos musulmanes indonesios van a regresar a casa y por supuesto van a participar activamente en la islamización. En resumen, en los siglos XVI y XVI. Primero Aceh es el centro islámico principal de Asia del sureste, desde donde se propaga el Islam. Aceh alcanzó su mayor auge en el siglo XVII durante el reinado de los sultanes Iskandar Mauda e Iskandar Thani. Durante este periodo, muchos místicos y teólogos residieron en la corte de los sultanes e influyeron en su política. El Islam continuó su expansión desde Aceh, ganó el país de los gallos, luego la región de Minón Cabo, donde el soberano se convirtió al Islam. Ahora, enfoquémonos en Java, una de las islas más importantes de Indonesia que ha sido significativamente islamizada. En Java, el Islam fue traído, o más bien reportado, por comerciantes javaneses presentes en el puesto de comercio musulmán de Malaca. Por lo tanto, al igual que en Sumatra, las ciudades portuarias fueron las primeras en experimentar conversiones. Tenemos ejemplos de los puertos de Pasisir en la costa norte, Japara en el centro, y Tuban, Gresik y Surabaya en el este. Pero la presencia musulmana es también mucho anterior al siglo XV, ya que los comerciantes musulmanes habían hecho escala en los puertos del norte de Java desde hace mucho tiempo. Lo demuestra esta estela funeraria de una tal Fátima bint Maimun, que falleció en 1082 cerca de Gresik. Y es en el siglo XV cuando la islamización en Java se acelera. Nuevamente, una estela funeraria apoya esta hipótesis. La de Maulana Malik Ibrahim, quien murió en 1419 en Gresik, y quien, según la tradición, era uno de los 9 santos de Java que participó en su islamización. Estos monumentos son muy importantes para los javaneses, quienes afirman que habrían construido la mezquita de Demak, un importante lugar de peregrinación. No solo fueron los musulmanes árabes, indios o javaneses quienes islamizaron activamente a la población, sino también los musulmanes chinos. Y sobre este punto, tenemos el testimonio del chino Mahuan, que muestra que los chinos convertidos al Islam residían en Java y construían mezquitas allí. En Semarang, el templo Sampokong habría sido originalmente una mezquita. Por otro lado, los soberanos de Demak participan activamente en la islamización de su población. Raden Pati, descrito como el fundador de la dinastía musulmana de Demak, habría nacido cerca de 1478. Así, desde Demak, el Islam se propagará a Java y el resto de Indonesia. Primero, hacia la ciudad de Kudus, un nombre no casual ya que está cerca del nombre árabe de Jerusalén, el Quds. Luego, el Islam avanza hasta Japara, un puerto de gran importancia que permitirá a los soberanos de Dance Makke extender su dominio por mar. Esto les permitió islamizar parte de la isla de Kalimantan y el sur de Sumatra, incluyendo las ciudades de Lampung y Bengkulu, en el siglo XVI. En Java, otras ciudades se convertirán al Islam, como Banten, conquistada por Demak en 1527, y muchas localidades del oeste de Java. Posteriormente, la dinastía de Mataram, que reinó de 1577 a 1775, tomó el relevo. Esta dinastía de origen campesino se convirtió al Islam para alcanzar el poder. Bajo su dominio, el Islam se extendió casi por toda Java. Sin embargo, este Islam no era ortodoxo. En realidad, se trataba más de un sincretismo, es decir, una combinación de diversas creencias religiosas. Y de hecho, no es un fenómeno excepcional,
ya que encontramos sincretismos en nuestra ciudad fuera de Java, como Bima, Lombok, Minangkabau o incluso Tidor. Creencias que aún persisten en la actualidad. Entonces, en realidad, si resumimos un poco lo que hemos dicho hasta ahora, nos damos cuenta de que principalmente hemos hablado de las dos principales islas de Indonesia, es decir, Java y Sumatra. Y lo que hay que saber es que habría mucho más que decir sobre otras islas. Y sí, no es como si Indonesia estuviera compuesta solo por más de 13.000 islas. El problema radica en la falta de muchas fuentes a nivel de las mismas. Y los principales trabajos académicos sobre el tema se interesan necesariamente en Java y Sumatra. Ahora, le cedo la palabra al ilustre de los místicos, quien se complacerá en hablarles de los tiempos venideros. Este período permite una sólida implantación del Islam en Indonesia, materializada en los reinos de Demak, Aceh y Ternate, mencionados por Averroes. Pero en esta misma época, los europeos comienzan a llegar. Los portugueses llegan primero al subcontinente indio, seguidos por los holandeses, quienes ven una buena oportunidad comercial. Los holandeses se establecerán de manera más duradera, conquistando casi todo el territorio en el siglo XIX, y fundando la famosa ciudad de Batavia, que desde el siglo XVII centralizará el comercio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, Verenigde Oostindische Compagnie. Esta ciudad tiene una historia apasionante y floreciente, y hoy es Jakarta, la capital de Indonesia. Para mantenernos en nuestro tema y no adentrarnos en la extensa ocupación holandesa de Indonesia. Esta última, sin embargo, juega un papel político importante en el territorio. Los portugueses combinaban su implantación con una voluntad misionera, como en India, creando tensiones religiosas dentro de su territorio y con sus vecinos. Los neerlandeses, en lugar de resistir, ayudan a la expansión, inicialmente percibida como menos agresiva y generando menos oposición. Sin embargo, las poblaciones locales pronto se desilusionarán, ya que el territorio ocupado será explotado y drenado de sus recursos a partir del siglo XIX, como pudieron hacer los británicos en Bengala. Según los historiadores Herman Beck y Jan Brua, la presencia holandesa en Indonesia y su presión económica terminan por provocar. En los siglos XIX y XX ocurrieron varios levantamientos populares u orquestados por soberanos locales sometidos a los holandeses. En esta lucha inicialmente económica, que luego se transformó en un conflicto político-militar, ser musulmán adquirió un nuevo significado frente al ocupante cristiano holandés. Herman Beck señala que la posibilidad de usar el Islam de esta forma en la lucha por liberarse del yugo colonial lo hacía atractivo para los indonesios, que aspiraban a la libertad e independencia económica y política. Según Jan Bruat, el Islam ha sido un factor unificador del territorio, con el idioma malayo permitiendo coordinar la marcha hacia la independencia de un territorio multicultural y multiétnico. A la vez, la colonización mejora la conexión del territorio con el resto del mundo islámico. Esta conexión atrae poblaciones musulmanas de otras regiones, permite a los musulmanes indonesios realizar la peregrinación a la Meca mucho más simplemente y tener acceso a estancias de estudio en los países de origen del Islam. Simultáneamente, expone a los musulmanes indonesios a nuevas ideas a futuro. Por ejemplo, es parte de la corriente conocida como modernismo islámico, que quería, en la práctica, purificar el Islam de cualquier elemento impropio. Movimiento que ha intensificado la ortodoxia religiosa y endurecido la aplicación de las reglas y leyes islámicas en Indonesia. Todo esto permite la aparición del Sarekat Islam en 1911, movimiento islámico y económico que durante una década fue el movimiento de independencia indonesio con el mayor número de adherentes. Luego surgirán otros movimientos independentistas, ya sean comunistas, democráticos, radicales o moderados, autonomistas o nacionalistas, y teniendo más o menos éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, las Indias neerlandesas son ocupadas por los japoneses, quienes son vistos como liberadores. Inicialmente, hasta que cambie la marea, y que van a apoyarse en los líderes independentistas Sukarno y Hatta. Cuando las cosas se ponen difíciles para los japoneses, en 1945, los indonesios declaran su independencia. Los holandeses no lograrán retomar el control, y Sukarno se convierte en el primer presidente de una república indonesia, que busca la unidad en su diversidad étnica, cultural y religiosa.
Esto no impedirá la aparición de movimientos políticos religiosos que presentan el prisma habitual, desde los adeptos a una práctica rigurosa del Islam, que abogan por la islamización de los territorios indonesios que practican otras religiones, incluso hasta buscar establecer una teocracia islámica a corrientes más moderadas que son capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Nacional Indonesio, o Partido Nacional Indonesio de Sukarno, que abarcaba ampliamente el prisma político del país. De hecho, para que puedas entender la situación, las elecciones de 1955 con 37 millones de votantes muestran claramente los 4 partidos que en ese momento formaban las bases políticas del país. El Partido Nacional Indonesio de Sukarno, democrático y no religioso, obtiene cerca del 23% de los votos. El Nadatul Ulama, o Consejo de Ulemas, partido islamista con política económica centrista, obtiene el 19% de los votos. El Masyumi, coalición de diferentes corrientes islámicas con una perspectiva económica. El Partido Conservador obtiene cerca del 17% de los votos, seguido por los comunistas con alrededor del 16%. Esto refleja la situación de Indonesia en ese tiempo, donde el Islam desempeñaba un papel significativo en la política. La conciliación de esto no es clara. Más tarde, por serios problemas económicos, el país está en 1965. Un golpe de Estado y un contragolpe con motivaciones confusas, donde los comunistas se oponen al gobierno central. Desestabilizado por el primer golpe de Estado que acabará en manos del general indonesio Suharto. No confundir con Sukarno, quien era el presidente en funciones y que es destituido de sus funciones. Esto no es muy democrático, ¿verdad? Terminarás de ordenar la oficina del sargento. El general Suharto establece una dictadura y aplica una brutal política anticomunista, mientras estabiliza el país y permite su recuperación económica. Él también es autor de una lucha contra los islamistas y una violenta guerra contra Timor Oriental. Suharto deja el poder en 1998 y el país experimenta nuevas inestabilidades. Hoy en día, el presidente indonesio pertenece al partido heredero del Partido Nacionalista Indonesio de Sukarno y su vicepresidente es un exmiembro de Nadatul Ulama en el Consejo de Ulemas, mientras que su oponente, decepcionado, es del partido sucesor del general Suharto. No duda en barrer ampliamente, incluso del lado islamista. Actualmente, notamos una marcada presencia del Islam en la política de Indonesia, aunque no necesariamente sea su eje central. En la Indonesia actual, la práctica del Islam es principalmente suní, y se divide en 2 tendencias principales: la tendencia tradicionalista de Nadatul Ulama y la tendencia modernista mencionada previamente, que lleva un movimiento con el nombre de partidario de Muhammad o Muhammadía. Como quizás notes, estos 2 nombres pueden confundir. El enfoque tradicionalista se basa en prácticas originarias de Indonesia, aceptando entonces los sincretismos y ajustes relacionados con la historia y realidades locales, basándose en la autoridad de los ulemas. Por otro lado, el enfoque modernista aboga por un retorno a los fundamentos del Islam, basándose únicamente en el Corán y los hadiths, rechazando así cualquier sincretismo. Resultado de la historia del país, lo que nos permite cerrar nuestro tema del día. Según el último censo, alrededor del 87% de la población de Indonesia es musulmana en la actualidad. El 7% de los indonesios son protestantes, incluyendo todas las corrientes. Menos del 3% son católicos, 1.7% hindúes, 0.7% budistas, y el resto pertenece a comunidades religiosas mucho más pequeñas. ¿Yo? Gracias por su atención. Espero que nuestro trabajo les haya permitido entender mejor la formación de Indonesia, este gran país de mayoría musulmana, aunque de alguna manera se encuentra en la periferia del mundo musulmán original. Les invito muy cordialmente a visitar el canal de mi amigo Averroes, cuyo enlace está en la descripción y aparecerá en la pantalla en unos momentos. Por supuesto, no olviden el pulgar azul y el comentario. Y con esto, les digo hasta muy pronto. Pronto.